Otro hito importante de la historia de España es el que constituye lo que se conoce como interregno y el compromiso de Caspe. El 31 de mayo de 1410, hace por tanto una pila de años, moría sin descendencia el rey Martín, hijo menor de Pedro IV, que había sucedido en 1396 a su hermano Juan, lo que dejaba vacante el trono de Aragón. La muerte de un rey es un hecho natural y también lo es su sucesión, que al menos en la corona de Aragón constituía una cuestión familiar expresa de la dinastía que no estaba regulada por normas escritas, sino regida por la costumbre creada por la tradición y recogida en los testamentos reales. Consistía simplemente en dar la prioridad al hijo varón primogénito, excluir a las mujeres sin despojarlas de su capacidad de transmitir sus derechos, que a falta de hijos varones les sucedían los hermanos de mayor a menor, y en ausencia de hermanos, pues el orden se establecía siempre dentro del linaje, según el grado de parentesco con el monarca fallecido. En todos los casos se negaba el derecho a los nacidos fuera de matrimonio. El mecanismo es de aplicación automática, pues cuando sigue una línea ascendente de padres a hijos, lo mismo que si se produce en el plano horizontal, es decir, entre hermanos, pero se puede complicar hasta extremos increíbles si hay que realizarlo buscando las líneas colaterales de los antepasados, remontando el parentesco a generaciones anteriores y midiendo entonces los grados de consanguinidad. De cualquier manera, para asegurar un tránsito apacible y aceptando eso de que el rey ha muerto, viva el rey, con el tiempo se habían establecido modos de confirmar la transmisión en vida del monarca. Desde la antigua asociación al trono y la declaración de heredero, pues hasta el reconocimiento y la institucionalización del primogénito, que en Aragón se ritualizaba con el nombramiento como príncipe de Gerona y el juramento prestado y recibido en Cortes por éste al alcanzar la mayoría de edad. A comienzos del siglo XV, estas eran ya prácticas introducidas en el ordenamiento político e institucional del reino. No obstante, es evidente que todas las transiciones suponen un momento delicado, y el momento, por corto que sea, en que el poder está cambiando de manos, desde la del muerto a las vivas del sucesor, y por tanto está en el aire, es siempre incierto. El rey, el soberano, en aquellos tiempos, era la encarnación que representaba la forma superior de ejercicio y concentración del poder, porque la autoridad siempre, erróneamente a mi juicio, se le reconoce al que tiene la fuerza y por la fuerza se puede ejercer el poder. El 31 de mayo de 1410, como decía, pues se produjo un hecho inédito en la corona de Aragón. El rey Martín moría sin descendencia, pues unos meses antes su único hijo Martín el Joven, rey de Sicilia, había fallecido en Cerdeña sin hijos legítimos, y en esos meses no se había llegado a designar un heredero. Martín tampoco tenía hermanos, lo que dejaba a la monarquía aragonesa por primera vez en su historia sin un sucesor decidido. Se abría, por tanto, un futuro incierto, pero no estaba agotada la monarquía aragonesa. El rey de Aragón existía, aunque no se supiese en aquel momento quién era. La duda se extendía a 5 aspirantes que desde el principio aparecieron en la escena dispuestos pues, a defender sus derechos a la herencia real. Todos eran varones de la Casa Real de Aragón: Alfonso de Gandía, Fadrique de Luna, Fernando de Castilla, Jaime de Urgel y Luis de Anjou. Cualquiera de ellos, incluido Fadrique, que era hijo natural de Martín el Joven,
reconocido por su padre, reunía las condiciones para ser designado rey, pero solo uno podía ser proclamado. Este periodo de inestabilidad e incertidumbre es el que se conoce en la historia con el nombre de interregno, e iba a durar naturalmente hasta que el trono de Aragón volviera a estar ocupado. Se orientó desde el principio a garantizar la continuidad de la corona, evitar la guerra civil y buscar el consenso y el compromiso para alcanzar una solución que respetara los derechos de los aspirantes y los deseos, vamos a llamar, de los estados. Sería motivo de una amplia discusión. A este respecto, los parlamentos, o sea, las Cortes de Aragón, de Cataluña y de Valencia, convocados de emergencia, tomaron la iniciativa y con el respaldo del Papa Benedicto XIII se pudo llegar al final con el llamado Compromiso de Caspe, que restablecía la monarquía aragonesa en la persona de Fernando, infante castellano, nieto de Pedro IV por ser hijo de la infanta Leonor, que había casado con el rey de Castilla, Juan I. Era de todos los candidatos el pariente más próximo, sobrino del fallecido rey Martín. No fue un proceso sencillo y yo entiendo que debe de ser divulgado lo que sucedió para conocimiento de las personas, sobre todo en tiempos como estos, donde las incertidumbres y los bulos hacen dudar a las personas de la naturaleza y de la verdadera relación que puede existir entre quienes ejercen la gobernanza y la sociedad civil. En los 26 meses que duró el interregno, desde el 31 de mayo de 1410 al 28 de julio de 1412, la corona de Aragón atravesó una de las etapas más apasionantes que un historiador puede analizar. Yo en este caso estoy recogiendo las opiniones del profesor Sesma al respecto, que me parecen muy interesantes y sobre todo muy objetivas. En realidad, las condiciones, pues tanto las internas como las circunstancias exteriores que coincidían en ese momento en los espacios que configuraba la corona aragonesa, pues dan al episodio una enorme variedad de matices y circunstancias. Eran tantas las incógnitas que se planteaban y tan variadas las soluciones, eran tantas las cuestiones a resolver y las presiones e intereses acumulados, eran tantos los miedos y las esperanzas que intervenían, que se abrieron infinidad de posibilidades en su desarrollo, partiendo del principio de que solo uno podía darse. Las personas mejor dispuestas, desde luego unos pocos en cada reino, desde las instituciones más vigorosas, pues no solo fueron capaces de llevarla hasta el final, proclamando al nuevo soberano, sino que en todo ese tiempo transmitieron a la sociedad la confianza necesaria en la justicia y la negociación, evitando la guerra, la ruptura de la convivencia y del antiguo sistema que había regido la corona y sus gentes durante casi 3 siglos. La grandeza de este momento no estuvo tanto en el resultado del largo y comprometido proceso para designar a uno u otro de los candidatos posibles, ni siquiera en la esencia del acuerdo alcanzado para llegar a él, que han sido los temas que han atraído más la atención durante siglos, sino la habilidad y la templanza con que esos pocos, manejando los instrumentos que estaban a su alcance, superaron las dificultades y afrontaron el desarrollo con la vista puesta en el futuro, tanto en el de ellos y mucho más
no en el que nosotros, desde la altura de los tiempos, imaginamos a posteriori. Y lo hicieron buscando y logrando el máximo consenso posible, adoptando todos los acuerdos y decisiones fundamentales por unanimidad, incluso la sentencia final, en la que los 9 compromisarios ratificaron la proclamación de Fernando I, el de Antequera, sin vacilaciones, ni votos particulares, ni duda. Pero eso lo veremos en próximas entregas.